Más allá de lo meramente cuantitativo, también hay algunos rubros, algunas variables cualitativas que impactan en la economía y es el tema, por ejemplo, de la inseguridad. Y precisamente se acaba de dar a conocer este índice de seguridad México 2023 y bueno, qué mejor que nos lo explique pues quien lo elabora para que nos platique sobre estos temas, sobre cómo lo hicieron y sobre los indicadores. Son indicadores muy interesantes los que se considera en este índice. Gracias a Carlos Juárez, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Saludos, Carlos. También un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Presentaron este índice, Carlos, sin duda interesante porque se relaciona mucho la parte de la paz, la estabilidad y la economía. ¿Qué nos puedes platicar sobre este índice que acaban de presentar el día de ayer? Y bueno, ¿cómo repercute y qué es lo que quienes nos ven en este momento deben saber de este anuncio? Sí, hemos presentado la 10ª edición del Índice de Paz México. Es un reporte que hemos ya elaborado anualmente durante la última década. Nos permite comprender algunas de las dinámicas de las violencias, así en plural, que están presentes en nuestro país. Hemos encontrado que el año pasado los homicidios se redujeron un 8%, cual es una buena noticia. Lleva ya 3 años bajando los homicidios, aunque marginalmente, mínimamente. Sin embargo, a pesar de que hay una tendencia a la baja en los últimos 3 años, la tendencia más amplia de 8 años nos marca que los homicidios han crecido en un 63%, la tasa de homicidios ha elevado. Esto es grave, nos deja en un año 2022 en el que hubo 87 homicidios diarios en promedio, nos pone una tasa de 24.5% y pues hay otras dinámicas que también coexisten con esta violencia homicida, la delincuencia organizada, sus actividades, el crecimiento de la extorsión, del narcomenudeo, la violencia de género que sigue escandalosamente a la alza. Y bueno, hablaba yo de un conjunto de violencias que están presentes en nuestro país. ¿Cuáles son las métricas que utilizan, Carlos, para identificar lo que dan a conocer? Porque me parece muy interesante y la verdad es que son datos que las autoridades dan a conocer constantemente, el tema de una reducción en los homicidios, pero ustedes destacan, por ejemplo, un incremento en la polarización, es decir, también se detecta que en México estamos más polarizados y lo vemos desde el discurso político, pero ¿cuáles métricas o qué técnicas se utilizaría por parte del instituto para decir ha bajado los homicidios, pero la polarización de los mexicanos, esta se ha ido incrementando? Sí, comienzo explicando los indicadores que definen estos niveles de paz en nuestro país. Nosotros medimos homicidios, delitos que se cometen con armas de fuego, delitos que se cometen con violencia, y acá entran las violencias familiar, la violencia sexual contra las mujeres principalmente. Medimos delitos de la delincuencia organizada y medimos un quinto indicador que es cárcel sin sentencia, en la cantidad de personas que están en prisión, pero que no tienen una sentencia condenatoria, como una medida indirecta de la calidad de la impartición de justicia en México. Este es el primer año en que incluimos en el reporte un análisis sobre polarización política. Creemos que es preocupante este fenómeno global. Tengo que decir que es un fenómeno mundial donde se asumen diferentes sectores y actores sociales, asumen posturas radicales con respecto a un partido político, con respecto a una elección, a las desigualdades, la corrupción o simplemente las políticas públicas de cómo deberían atender las problemáticas en un país. En México vemos que hay una sociedad dividida y que estamos siendo convocados diario, constantemente, desde los liderazgos políticos, gubernamentales, empresariales, incluso desde algunos medios de comunicación, desde los sectores académicos, a una polarización y a una radicalización constante. Solo por compartirte algún dato en este sentido, una encuesta global sobre confianza menciona en 2022 que 52% de las personas mexicanas opinan o opinamos que el país está muy o extremadamente dividido. Y 63% de estas personas opinan también que estas diferencias y estas divisiones son insalvables, que no serán superadas en el futuro. Esto es grave porque como conclusión de esta parte de polarización, vemos entonces que hay una fragmentación de los sectores y esto nos impide colaborar. Mientras tanto, sabemos que las políticas públicas, las estrategias sociales
que nos llevarían hacia la paz en el mediano y largo plazo tienen que ver con cómo los diversos sectores colaboran, se ponen de acuerdo, construyen agendas y estrategias. Si estamos divididos no podemos trabajar juntos y no podemos tener este tipo de iniciativas. Oye, Carlos, y esto llama la atención porque generalmente la polarización se incrementa en etapas, en época de elección, en procesos electorales. Estamos en este momento en un proceso electoral de dos entidades importantes, como lo es el Estado de México y también Coahuila. Pero pensando hacia 2024, que es la elección federal, que es una elección muy grande, bueno, pues habría que, no sé si a modo de advertencia o a modo de informar a la población de que la polarización se puede incrementar, porque cabe mencionar también, Carlos, y esto lo digo yo, no lo dices tú, pero la polarización a veces viene más desde la clase política que desde las personas, y entonces las personas pues se dejan influir por ello. Entonces, digamos, yo creo que el panorama en cuanto a la polarización hacia lo que resta de 2023 y 2024, pues no sería muy halagüeña, ¿no? Tenemos que prevenir el escalamiento de estas expresiones violentas. Uno puede ver en cualquier red social cómo se llenan de insultos y de descalificaciones, pero esto pronto nos lleva a violencia física, a violencia entre grupos. Por eso es que llamamos la atención sobre ello. Para ponerlo en términos muy claros y muy coloquiales, tenemos que ser capaces como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, de dialogar con las personas que piensan distinto a mí, sin que lleguemos a los insultos, a los golpes, a las descalificaciones y a esta violencia verbal y física. Claro, los periodos electorales agravan estos procesos, pero en México siempre estamos en periodo electoral, si se han dado cuenta, todo el tiempo la dinámica político-partidista está presente en las narrativas públicas, en los medios y en las conversaciones. Vemos con preocupación que las familias se pelean, que los compañeros de trabajo discuten. Yo le invitaría a las personas a que hagamos un compromiso por el diálogo, un compromiso, una ética de diálogo y de entendimiento mutuo. Hablemos con personas que piensan distinto a nosotros, tratemos de escuchar y de entender. No quiere decir que vamos a pensar igual que ellos, ni que ellos tienen que pensar igual que nosotros, pero podemos compartir visiones y ponernos de acuerdo en algunos objetivos mínimos. Todos queremos vivir en paz, todos queremos que al país le vaya bien, y esto pues nos puede poner a pensar más que en las diferencias, en los comunes que nos pueden poner a trabajar juntos. Ahora, Carlos, este es un programa especializado en economía, en finanzas, y bueno, también desde el instituto que tú encabezas aquí en nuestro país, también se ven daños a la economía, ¿no? Por una mayor violencia. Sí, decimos que la violencia que vive nuestro país necesariamente va distorsionando los comportamientos económicos, las decisiones que se toman en las familias, en las empresas, en quienes invierten recursos en México. El año pasado estimamos que el gran conjunto de violencias en el país afectó la economía hasta por un 18% del PIB, el equivalente al 18% del PIB, son 4.6 billones de pesos. Puesto en términos per cápita, podríamos decir que la violencia el año pasado nos costó a cada mexicana y mexicano 35,700 pesos por persona. Esto es grave, nos surgen preguntas como qué podríamos estar haciendo, qué podríamos estar resolviendo si invirtiéramos este dinero que hoy gastamos en reaccionar a la violencia, si lo invirtiéramos más estratégicamente en prevenir alguna serie de problemas que tiene el país. Ahora, ¿está más marcada la violencia en algunas entidades o en algunas regiones del país? ¿O, digamos, estos datos son generalizados como nación? Bueno, hacemos las dos cosas. Sacamos o obtenemos promedios nacionales para llamar la atención sobre algunos fenómenos, pero también tenemos una clasificación, una calificación estatal. Medimos los estados más violentos, los más pacíficos, y también, mira, el hecho de poder tener una década de información, de estar constantemente bajo la misma metodología, basados en evidencia, revisando las dinámicas de violencia en el país, esto nos permite ir viendo cómo la violencia va concentrándose, se va moviendo en la geografía del país. Hoy vemos un gran foco rojo en el Pacífico Sur, estados como Colima, Michoacán, Guerrero, Jalisco, que van recibiendo algunos de los precursores químicos que vienen de Asia, y estos precursores que entran por puertos internacionales van transitando hacia el centro del país. Esto explica la mancha roja
en el Bajío, en el centro del país, en algunos estados, donde se procesan las drogas sintéticas, donde hay robo de combustible, y a partir del centro del país surgen las dos rutas principales de trasiego de drogas a los Estados Unidos, a la costa este y a la costa oeste de los Estados Unidos. Esto nos va pintando un mapa y nos permite comprender cómo van sucediendo las violencias a partir de la delincuencia organizada y también cómo con los cambios de los mercados internacionales se van reconfigurando estas geografías de la violencia en el país. Ahora, como bien lo dices, lo miden desde hace 10 años, Carlos, entonces tendrán pues la radiografía completa y a manera, vamos, de resumen y para que se entienda estos importantes análisis que hacen en el instituto que encabezas en México. De la primera medición, hace 10 años, a esta última, ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos peor, no estamos como queremos estar. Mira, incluso estar igual sería estar peor, porque quiere decir que no hemos avanzado. Y mientras el tiempo ha transcurrido, hemos perdido más de 250,000 vidas de personas en México. 250,000 de personas asesinadas. No puede ser una buena noticia. Vemos con preocupación que a lo largo de los años, desde hace ya 17 años que comenzó la guerra contra las drogas, eso se marca como el punto de quiebre en algunas tendencias de violencia. Desde entonces se siguen replicando las mismas inercias de política pública, las mismas decisiones, este paradigma de que la paz es igual a la seguridad pública cuando la incluye, pero no lo es completamente. Tiene que ir cambiando las narrativas. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, ustedes, los medios de comunicación, nos ayudan a difundir los contenidos, pero quisiéramos ver mucho más compromiso de parte de las autoridades en las estrategias, en las políticas, que convoquen a los sectores diversos y ver que está cambiando esta forma de afrontar la violencia. Hasta hoy vemos que la estrategia de seguridad pública no ha funcionado porque seguimos reportando niveles altos de homicidios y los muertos y el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas se sigue acumulando. ¿Qué representa para el instituto hablando precisamente de las administraciones, no solamente de la actual administración federal, porque el tema militar de sacar a los militares a las calles para supuestamente nos brinde mayor seguridad, para que se termine la violencia, es algo que se ha implementado ya básicamente desde la administración pasada y en esta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso también no ha funcionado? Y entonces, ¿cuál sería el panorama o qué habría que cambiar, digamos, para mejorar la seguridad y para que haya menos violencia en México? Mira, nosotros damos seguimiento año con año en la sección de análisis económico de la violencia, damos seguimiento a los presupuestos públicos y vemos con mucha preocupación que hay una tendencia muy clara de cada vez invertir más recursos públicos en el sector de Fuerzas Armadas. Esto no es necesariamente malo. El problema es que este incremento en inversión en Fuerzas Armadas contrasta con lo que se invierte en el sector de justicia y en el sector de seguridad pública. Estos dos últimos rubros vienen a la baja desde hace 8 años. Esto quiere decir que tenemos, por decirlo con una analogía, una mesa con 3 patas, donde una pata es demasiado larga y las otras son muy pequeñas. Tenemos un rezago terrible en la impartición de justicia en México, tasas de impunidad arriba del 97%, una policía civil a nivel municipal, estatal, por todo el país, que no está profesionalizada, que no tienen condiciones óptimas para desarrollar su trabajo, que han perdido la confianza de la población y lejos de tratar de arreglarlo y tratar de balancear estos desajustes, lo que vemos es que se sigue apostando exclusivamente a las Fuerzas Armadas para proveer la seguridad pública. Creo que no es el camino adecuado. Hemos insistido nosotros y muchas otras organizaciones en que tenemos que buscar una estrategia mucho más articulada. Es decir, comprendemos que en algunos espacios y algunos territorios es necesario entrar con la potencia de las Fuerzas Armadas, pero tiene que haber un plan de salida y un plan simultáneo de fortalecimiento de las policías civiles en esos territorios que nos permitan ir recuperando la estabilidad de estos lugares, pero garantizando que se quedan policías civiles fuertes, porque de otra manera no habrá ejército que alcance para cubrir el territorio nacional y la presencia del ejército en las calles va debilitando también la confianza en esta institución. Por último, Carlos, y para concluir esta charla, agradeciéndote tu tiempo, a nivel internacional, ¿cómo se ve México en estos rubros? Nosotros hacemos desde el Instituto para la Economía y la Paz también el Índice de Paz Global o Global Peace Index.
Es una medida mundial, 163 países evaluados con 23 indicadores, donde ponemos a los países más pacíficos y los más violentos. México, como podemos ya intuirlo, ha venido cayendo posiciones en los últimos 10 años. Hoy estamos posicionados en el lugar 137 de 163 países. Estamos muy abajo. Y esto tiene que ver con los homicidios, con la impunidad, con la corrupción, con el número de desapariciones. Tiene que ver también con la violencia contra periodistas, que está en máximos históricos, la violencia contra defensores de derechos humanos, la violencia de género también. Por último, nada más, ¿dónde se puede consultar este estudio para las personas que nos están viendo y quisieran profundizar en estos datos, Carlos? Sí, el informe puede ser descargado de la página indicedepazmexico.org o economicsandpeace.org. Es gratuito, hay mucha información y queremos decirle al público que llevamos 10 años publicando este informe. Lo pueden encontrar en internet con una búsqueda muy sencilla para que lo consulten, para que justifiquen sus proyectos, para que tengan una comprensión más amplia de las violencias que están sucediendo en nuestro país y sobre todo de cuáles serían las estrategias que nos acercarían a una paz más sostenible. Pues gran labor que hace el instituto. Felicidades, Carlos, por ello. Y bueno, estaremos revisando porque seguramente habrá que desmenuzar todavía más este análisis porque es importante tanto en la parte social como en la parte económica, como ya nos lo has comentado. Gracias por esta charla y que tengas muy buena tarde. Agradezco tu espacio y un saludo a la auditoría.